Mi invitada de hoy es editora, traductora y escritora. En su último libro escribe: las casas han sido ataúdes para las mujeres, para algunas porque es ahí donde les han dado muerte, para otras porque en ellas mueren un poco cada día. Ella es Mar García Puig, autora de los libros La historia de los vertebrados y Esta cosa de tinieblas. Bienvenida, Mar. Muchísimas gracias. Las casas son ataúdes para las mujeres. Sí, de hecho en el último informe de la ONU dice que el lugar más peligroso para las mujeres, donde mueren más, es en su propia casa, ¿no? Lo cual habla mucho, ¿no? de que el sitio que debería ser nuestro refugio, nuestro hogar, sea tantísimas veces el sitio de la violencia. Sí, porque además se habla siempre del lugar seguro, incluso en los procesos terapéuticos, ¿no? Vete al lugar seguro y generalmente vamos a nuestra casa, a nuestro hogar. Sí. Cuando son madres todavía más. Sí, mira, justo hoy salía también, ¿no?, estos informes y decía que la mayoría de las madres europeas y españolas tenían temas de ansiedad, que no podían con todo, se sentían solas, no se sentían apoyadas. 2/3 del trabajo de cuidados de los niños y niñas estaba soportado por las madres y no por los padres. ¿No? En las familias, ¿no? Con una pareja hombre-mujer, ¿no? Y eso también dice mucho, que a estas alturas aún 2/3, ¿no? Es una barbaridad. Hemos ganado 1/3, pero lo que queda. Sí. Antes de empezar con la entrevista más a fondo, te voy a hacer una ráfaga de preguntas, son 13 y de respuesta corta. ¿Vale? Perfecto. ¿Lista? Lista. Muy bien. ¿Qué prefieres, ser amada o ser inmortal? Ser amada. ¿Qué no le preguntarías nunca a la Ouija? ¿Cuándo moriré? ¿Una noche de lujuria con Fernando Jiménez del Oso o con Iker Jiménez? Jiménez del Oso, siempre, siempre. ¿Habrá machismo después de la muerte? Si es un mundo espejo, por supuesto. ¿Te sabes el Padre Nuestro de memoria? Sí. ¿El amor es una guerra o un viaje? Es un viaje un poco bélico, podríamos decir. ¿Unos churros con chocolate te los tomas con Sarah Winchester o con Charlotte Perkins? ¡Wow! Sarah Winchester. ¿Sí? Es más misteriosa. Es muy misteriosa. Sí. Aparece el genio de la lámpara, ¿vale? Pero en este caso te va a dar a elegir entre 3 deseos, o sea, no puedes tener los 3, tienes que elegir uno. Entonces te dice: no volver a tener nunca más una parálisis del sueño, liberar a Rufina y con ella a todas las mujeres, y la tercera, descubrir por fin por qué tu tía Alba veía caviar. Creo que hay que pensar en colectivo y liberamos a Rufina y a todas las mujeres. Muy bien. Mencióname un mito, el mito que más odies relacionado con las mujeres. Uy, el que más odie relacionado con las mujeres... Pues me he quedado un poco en blanco porque hay tantísimos, pero todos tienen algo que también le podemos dar la vuelta. Durante la entrevista seguro que saldrá alguno. Sí, dejémoslo para la entrevista. Legalización de las drogas, ¿a favor o en contra? Pues muchas dudas. Te diría a favor, pero no un rotundo a favor. Siempre dudo y creo que eso no está mal. Sí. ¿Dónde te pilló el apagón? Pues me pilló en un taxi yendo a terapia. ¿Ah, sí? Sí. O sea, que te diste cuenta por los semáforos, os disteis cuenta por eso, sobre todo. Por los semáforos y por la radio que llevaba el taxista. Vale. Sí. Un ingrediente oportunista de la Biblia para terminar siendo un bestseller. Podríamos decir que la locura, ¿no? La locura, sí. ¿Hay que ser egocéntrica para estar loca? No. Listo. Me ha encantado, ¿eh? Me ha gustado mucho. Ay, lo del mito me da rabia. Es que cuando hay muchos mitos, ya saldrá. Saldrá. Ahí en tu libro aparece esta... Perdón, salió el mito.
El mito. Sí, venga. estaba pensando en la Lamia, ¿no? Sí. Griega, pero que está en tantísimas, ¿no? La Llorona, Sí. en tantísimas civilizaciones, que son estas mujeres que han sido madres, ¿no? En el caso de la Lamia fue madre con Zeus, era la esposa de Zeus, se enfadó tantísimo, ¿no? Que mató a los hijos de la Lamia y la castigó con ver la muerte de sus hijos constantemente y se quitaba los ojos, ¿no? Zeus se apiadó de ella y se podía quitar los ojos la Lamia para no ver la muerte de sus hijos constantemente y se convirtió como una especie de demonio. De hecho, luego evoluciona a vampiro en la historia y se convirtió en una especie de demonio que mataba a los hijos ajenos y secuestraba a los hijos ajenos por ese deseo de ser madre, ¿no? Entonces, mito griego, pero que tiene sus... Sí, sí. Es un mitazo, sí. Para definir la locura, dice Hamlet, me parece que lo dice, que lo mencionas en tu libro, ¿no tendría uno que estar loco? ¿Tú crees que necesitamos haber pasado por algún momento de locura para poder definirla? Creo que intentar definir la locura es una locura en sí mismo, ¿no? Porque creo que es imposible definirla completamente. Creo que hemos caído, además, ¿no? La psiquiatría ha caído en esta visión tan biologicista, ¿no? Que intenta pues eso, definir la locura, ¿no? A través de hormonas, neurotransmisores, y la locura es tan compleja que creo que no tiene ni una única razón, ni una única raíz, ¿no? Claro. Ni una única explicación. Sí, de hecho, una locura en este contexto no es una locura en otro ecosistema, ¿no? Totalmente, es muy dependiente, ¿no? de la sociedad en la que vives, del tiempo en el que vives, de tu biografía personal, posiblemente también de tu genética, aunque no lo han descubierto aún, ¿no? Por mucho que nos parezca que sí, todavía no hay una explicación médica científica a la locura. Es decir, la psiquiatría es una rama de la medicina un poco extraña, porque se basa en suposiciones y en estadística, ¿no? Eso es. Los diagnósticos son estadísticos, no ven una radiografía, no analizan un neurotransmisor, ¿no? Exacto. Eso no se ha conseguido. No, claro, hay una obsesión con eso porque nos da mucha tranquilidad tener el correlato biológico a las cosas que ocurren, ¿no? Pero claro, en este caso no lo tenemos. ¿Te interesó la literatura de la locura de las victorianas, ¿no? ¿A raíz de tu experiencia o no? ¿O ya venía de antes? La locura siempre me había interesado porque ya en mi familia, ¿no? Habían habido, te has hablado de mi tía, ¿no? Que sale en el último libro, que veía caviar en las paredes, ¿no? Entonces intentar explicar por qué mi tía, ¿no? Veía caviar, parecía un reto literario, ¿no? Totalmente, seguramente irresoluble, pero que me llevaba a pensar en la Rusia zarista, ¿no? Entonces, como amante de la literatura, creo que la locura sí es pura literatura, es relato, es ficciones, ¿no? Abarca los grandes temas universales, el amor, la supervivencia, el dolor, los miedos, ¿no? Y por otro lado la tenía cerquita. Claro. Entonces, incluso antes de sufrir yo ansiedad ya era un tema que me interesaba. En los medios de comunicación se ha dicho de ti diferentes cosas respecto a lo que fue tu posparto, ¿no? y lo que viviste. En tu libro explicas muy bien, además lo vas intercalando con historia, ¿no? y te da un contexto, o te da precisamente una evidencia de lo que has dicho ahora, de que no hay una locura fácil de definir, ¿no? Ni un porqué a la locura. Cuéntanos brevemente qué es lo que ocurrió, o qué crees tú que ocurrió para que aquello se activara. Sí, pues en la historia de los vertebrados cuento de forma literaria, ¿no? Cómo después de dar a luz a mis mellizos, madre primeriza, pues sufrí una crisis de ansiedad postparto. El diagnóstico exacto que en el libro sale es una crisis aguda de ansiedad postparto con delirios hipocondríacos, ¿no? Que básicamente es que cuando yo di a luz de madrugada y cuando me desperté al día siguiente en el hospital, estaba convencida de que estaba muy enferma y me estaba muriendo, ¿no? Y después de, bueno, pues, ¿no? Vinieron el anestesista por si era algo de la epidural, ¿no? Esos síntomas que yo describía, estaba todo bien, vino la ginecóloga, ¿no? Pasaron diferentes médicos hasta
pues que le dieron una explicación ¿no? de psiquiátrica. Y vino la psiquiatra, ¿no? Entonces, los meses después, cuando esta ansiedad y estos delirios hipocondríacos ¿no? me daban un poco de tregua, me puse a investigar, ¿no? sobre qué me podía estar pasando, porque estaba yo convencida de que me iba a morir, yo, mis hijos, ¿no? Ya la muerte por todas partes, ¿no? En el momento del nacimiento, de la vida, sí. ¿no? A mí se me apareció la muerte. Y ahí di, ¿no? Como comentabas tú, con todas estas mujeres, ¿no? En la era victoriana, a finales del siglo XIX, hubo una especie de epidemia de mujeres que enloquecían después de dar a luz, ¿no? Temían mucho más, ¿no? Ser castigadas por Dios, el demonio y tal, y no tanto la enfermedad. Claro. Esto habla mucho de los tiempos en los que enloquecemos, ¿no? Y intenté buscar esa explicación, ¿por qué, no? Y claro, pues, de ahí lo que digo de la complejidad, ¿no? Seguramente había algo hormonal, porque todo el mundo te decía, son las hormonas. Pero yo decía, bueno, pero es que la señora de mi lado también tiene las hormonas, ¿no? Claro, porque ella está bien, yo quiero ser ella, ¿no? Claro. Y había algo biográfico, seguramente, ¿no? De la infancia, la adolescencia, había pasado por un proceso de infertilidad. Había algo muy social, ¿no? Que es lo que te decía del estudio de hoy, ¿no? Todo lo que soportamos, las madres, ¿no? Lo que se espera de la madre perfecta, lo que se espera, ¿no? De esa felicidad, tranquilidad, ¿no? Al final, la era victoriana es cuando se pone nombre a lo que tiene que ser la mujer, que es el ángel del hogar, ¿no? Sí. Y seguramente había algo existencial, ¿no? Al final, el parto no deja de ser, cruzas una puerta, ¿no? Claro. Es una cosa muy loca, ¿no? De repente sí. Allí, de repente no había sí. 2 niños y de repente hay 2 niños y además su vida depende de mí, claro. ¿no? O sea, y aparte tú has estado, porque siempre hay esa sensación de que hay algo como muy, que se puede escapar, ¿no? Sí. Y en realidad has estado un poco en contacto con la muerte, ¿no? Has estado esperando a oír ese primer llanto y qué pasa si no lo oyes, ¿no? Yo recuerdo que le conté los dedos a mis hijos, a ver si estaban todos, ¿no? Porque ¿qué pasa si les falta un dedo, ¿no? Si lo he hecho mal y salen mal. Sin un dedo, ¿no? O sea, hay algo muy loco en eso y hay un miedo existencial, ¿no? El amor, ¿no? Que te despiertan tus hijos, sí. A la vez te despierta un miedo, ¿no? ¿Qué claro. pasará cuando yo no esté, ¿no? Claro. ¿Quién los cuida? Y si mañana no estoy, y luego una realidad que es así, ¿no? Que es que un día te vas a tener que separar de tus hijos. Claro. Y en ese momento viene la muerte, ¿no? Sí. Y eso es algo existencial, o sea, aunque tengamos horas de terapia, ¿no? Que ahora se habla mucho de salud mental, sí. Y creo que muchas veces se nos escapa que aunque tengamos 1000 horas de terapia, aunque tengamos esa pastilla, ¿no? que va directa al neurotransmisor, tal, aunque no tengamos, ¿no? temas de precariedad, que son estresores de ansiedad o de depresión, hay un malestar en ser humano con el que tenemos que aceptar y con el que tenemos que convivir. Hay un miedo, ¿no? Ese miedo, esa incertidumbre, ¿no? El que yo estoy aquí y mis hijos están en la escuela y... Claro. ¿no? Y yo no puedo controlarlo todo. Y eso, claro. Eso te provoca un malestar. Y también tenemos que mirar ese malestar y aceptarlo. Claro, ¿no? Claro. Porque ahí está, ¿no? Este pensamiento positivo, esta idea de que solo somos cuando somos felices, que la vida no es así. No. Ojalá, pero... Ojalá. No, el malestar es inherente y es verdad que nos cuesta mucho convivir con él. Yo me acuerdo cuando los adictos que nos hemos recuperado, una de las máximas y de las constantes en terapia era no sois capaces de aguantar un mínimo de malestar. Claro. Y era así, teníamos que estar siempre escapándonos, ¿no? del malestar. Sí. ¿Tú crees que una madre debe querer a su hijo o no debe? ¿Lo instintivo es querer a su hijo por encima de todo? Yo, personalmente, claro, es un tema complejísimo y respeto todos los sentimientos, pero yo personalmente creo que eso nos lleva a algo que ha condenado mucho a las mujeres, que es el instinto materno y el instinto de los cuidados, ¿no? Yo siempre cito a una filósofa que se llama Ariana Cabarero, que tiene un libro que se llama Inclinaciones, y dice que es un gesto que sale de la voluntad, ¿no? De la voluntad de cuidar, ¿no? Y que por lo tanto no depende de si eres hombre o mujer, no depende si es un hijo biológico tuyo o no. Al final eso es la raíz del pacifismo, ¿no? Con lo que estamos viviendo justo ahora, ¿no? El inclinarnos y hacer ese gesto
sale de la voluntad, ¿no? Y en el caso de las mujeres, cuando te ponen a tu hijo aquí, de repente creo que no es algo determinado biológico, sino que es algo mucho más bonito y mucho más fuerte, que es que de repente tienes una persona absolutamente frágil que depende de ti, ¿no? para salir adelante, ¿no? Y entonces ahí nace un amor y una voluntad de protección, pero que aunque no tuviera mis genes, aunque no, el padre, los abuelos, ¿no? Creo que tenemos que recuperar esa idea de que aunque la madre sea central, ¿no? Esa idea que dicen, ¿no? Que para criar a un niño hace falta una tribu, ¿no? Y un poco recuperar que somos personas en sociedad, también la madre y el bebé, ¿no? Claro. Y que el amor nace también de la voluntad. La voluntad. En ese caso, las explicaciones de que la mujer está más hecha para los cuidados, que ya sé que el feminismo las ha rebatido, ¿no? Un montón de veces. Te voy a poner la situación. El otro día, ayer, justo estuve con mis sobrinos que tienen 18 años, ¿no? Y estaba con mi pareja y me estaban contando que habían empezado la formación profesional y que todo eran chicos, ¿no? En su clase, porque estaban haciendo cosas de emergencias, bueno, para ser un bombero, cosas así. Sí. Claro, y mi pareja y yo tuvimos esa conversación, ¿no? De decir, bueno, es que yo he leído estudios que en los mamíferos, los primates, les ponen un muñeco y es la hembra la que los coge, ¿no? En vez del macho, y ella me decía que no, que teníamos esta conversación que hoy se ha repetido otra vez. Y ahora cuando has dicho esto, digo, claro, si las cosas nacen de la voluntad, entonces esto queda desactivado inmediatamente, ¿no? Lo cual no quiere decir, a mí me gusta mucho una autora que se llama Marta Sanz, ¿no? Sí. Que dice que hay cosas que las mujeres ya las tenemos como en los tejidos, ¿no? Lo cual no quiere decir, ¿no? Y hay estudios que se pueda transmitir genéticamente de algún modo, ¿no? Pero creo que es mucho más fuerte la voluntad, ¿no? Estos estudios que creo que responden mucho también muchas veces al clickbait, ¿no? Hay ese gran estudio que luego hay otro estudio que dice, mira, hay una especie de monos donde las mujeres abandonan a sus hijos y los cuidan a las mujeres, las hembras, y los cuidan los machos, ¿no? O sea, yo no quiero decir que no haya nada determinado biológicamente, ¿no? Pues el cuerpo del hombre y la mujer es diferente, o sea, pero creo que la voluntad es mucho más fuerte, ¿no? Y que, claro, llevamos siglos de educación que tienen un peso. Yo tengo niño y niña, mellizos niño y niña, yo soy feminista, tengo toda una bibliografía muy leída, formaciones, y los trato diferente. Sí. Porque hay una parte con la que he nacido y vivido yo, incluso a veces, y seguramente no lo noto, ¿no? Pero a veces noto que, ¿no? Cuando eran más pequeños, ahora tienen 10 años, pero cuando eran más pequeños que usaba un tono diferente, ¿no? Con la niña un poquito más dulce y con el niño, ¿no? O sea, hay un estudio, hablando de estudios, de que dejan a una persona sola y le dicen, mira, aguántame este bebé que se llama Carla, ¿no? Sí. Y entonces una voz dulcecita y no sé qué, y luego, y ahora por favor este que se llama Juan, ¿no? Sí. Y cambia el tono, ¿no? Entonces esto es algo que ya tenemos tan incorporado, y como esto tantísimas cosas, ¿no? ¿Debe un hijo sentirse mal porque a su madre no le sale instintivamente el amor, instintivamente o a partir de la voluntad, ¿no? O a lo mejor más que debe sentirse mal porque su madre le dice que hubiese preferido no tener hijos. Pues eso me lo dice mi madre constantemente. A mí también la mía, por eso te lo he preguntado. Las madres lo dicen porque han tenido vidas muy duras, ¿no? Me dice, yo te quiero mucho, ahora que estás, ¿no? Sí. Pero yo no te tendría, ¿no? Sí. Porque, claro, bueno, me alivia saber que a ti también te pasa. Yo he hablado con gente y parece que es bastante generalizado, ¿eh? O sea, que nos podemos consolar. Bueno, han tenido vidas muy duras y la maternidad y la paternidad, cuando está presente, es duro porque tienes un sufrimiento constante, ¿no? Yeah. Hay gente que lo describe, pensaba en una autora, María Climent, que en una charla decía que es como tener algo siempre en el fuego, ¿no? Entonces tú puedes estar haciendo cosas en casa, pero nunca puedes desconectar de que hay algo en el fuego, ¿no? Porque ya no eres tú solo en el mundo. Claro. ¿No? Que nunca lo eres, ¿no? Pero con un hijo esto se vive como de forma mucho más aplastante, ¿no? Entonces hay sufrimiento, y pensemos en esas madres donde si ahora decimos que 2/3 de los cuidados los hacemos las mujeres, pues allí ese 1/3 los hacían ellas también, ¿no? Claro.
Entonces, vidas duras, muchas veces precarias, con unos mandatos sociales de los que ahora nos hemos liberado un poco, e incluso así, ¿no? Estamos como estamos. Entonces, pues bueno, entiendo a mi madre. A lo mejor no hace falta que me lo diga tan explícitamente, pero... Yo suelo decir eso también, bueno, o no tantas veces. Exacto. Sí. Oye, antes hablábamos del hogar y del peligro que vive la mujer en el hogar. ¿Tú has conseguido sentir tu cuerpo como tu hogar? Yo no. 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 Y creo que es como una tarea muy pendiente. Estuve en una charla con una bailarina y cuando yo hablaba de lo que me pasaba y tal, ella, no recuerdo el nombre, es Premio Nacional, y me decía, tienes que trabajar el cuerpo, ¿no? Algún tipo de terapia o algún tipo de... para reconciliarte con tu cuerpo, ¿no? Creo que los espejos siguen siendo, ¿no? Cuando tengo alguna parte del cuerpo expuesta sigo evitándolos, ¿no? O sea, es que al final yo creo que esto se da en el hombre y en la mujer, pero en la mujer muchísimo más, ¿no? Los mandatos de belleza, etcétera. Esto va por un lado, ¿no? Y luego la extrañeza en el cuerpo, ¿no? Que ya, ¿no? Pues al final un cuerpo tiene vello, un cuerpo tiene, tiene curvas, un cuerpo tiene carne, tiene grasa, ¿no? Y todo esto son cosas que nos han hecho rechazar, ¿no? Y reconciliarte con esto es duro. Y en mi caso se le suma una hipocondria, claro, ¿no? Donde mi cuerpo es una amenaza, es una bomba que puede estallar en cualquier momento. Yeah. Y aunque ya no sufro, o sea, hipocondria aguda y pues sigo pensando que en cualquier momento esto estalla. Sí. ¿No? Que hay ese síntoma que predice la muerte y la enfermedad. Sí. Y eso está ahí, ¿no? No sé si probablemente es comparable a las adicciones, ¿no? Que es algo que te acompaña siempre, ¿no? Siempre. Y yo a veces estoy así, digo, y si ahora me noto aquí un tal, sé que mi cabeza se va. Tu cabeza va para allá. Mi cabeza se va, que me estoy muriendo, ¿no? Así. Entonces es algo, pues eso, con lo que convivo siempre. ¿Y también se manifiesta más cuando estás en épocas de estrés o...? Claro, eso es lo que mis terapeutas siempre han creído, ¿no? Que, porque después de esta crisis fuerte, de la que yo me recuperé, pero siempre ha estado ahí latente, ¿no? Y pues ahora hace unos meses que tengo un dolor aquí y bueno, un médico normal, una resonancia, pues no hay nada, será un músculo, ¿qué tal, no? Y mi hermana, que es como un poco mi terapeuta también, ¿no? Y mi psicóloga, pues creen que yo, un dolor que en otros momentos, porque al final el cuerpo habla constantemente, ¿no? Un dolor que en otro momento no le habría dado ninguna importancia, pues por algo que me ha descuadrado en la vida, pues ahora le estoy dando importancia, ¿no? Claro. Lo que pasa es que ahora sé cómo manejarlo, claro, ¿no? Entonces, cómo no darle la centralidad, ¿no? Cómo ir arrinconándolo. Pero sí, pero yo no he detectado esa conexión directa, ¿eh? Tengo que decir. Ya. Y fíjate, la hipocondria tiene que ver con el miedo a la muerte, ¿no? Pero cuando te he preguntado si prefieres amor o inmortalidad, prefieres amor. Hombre, es que no hay inmortalidad sin amor, ¿no? Sí. O sea, soy hipocondriaca, pero también no soy intensa, ¿no? También soy intensa y entonces... No, y fíjate, una cosa muy curiosa que esto lo explica, yo hablo de un libro del Renacimiento que se llama Anatomía de la melancolía de Richard Barton, que era un hipocondriaco y que precisamente para intentar combatir su propia hipocondria y melancolía, como se llamaba en ese tiempo, pero en ansiedad pura, pues lo que cuenta, escribió, ¿no? Un libro que se puede encontrar en librerías ahora como una selección de fragmentos porque es muy largo, ¿no? Y él explica que hay hipocondríacos que pese a que temen a la muerte, lo pasan tan mal que se acaban suicidando, ¿no? Ostras. Entonces, y de hecho Richard Barton acabó suicidándose, ¿no? Porque el aguantar el miedo a la muerte constante es un dolor constante, ¿no? Que muchos hipocondríacos al final dicen, pues acabemos con ello de una vez, ¿no? Incluso muchos, y esto, ¿no? Cuando tienen una enfermedad les da cierta tranquilidad, ¿no? Porque dicen, ¿ves? Porque se confirma. Ya lo decía yo, hombre, no, pero tú lo decías desde hace 30 años, ¿no? Sí. ¿No? Se dice que es como una especie de leyenda, que hay una tumba de un hipocondríaco que quiso poner y dejó escrito, os dije que estaba enfermo, ¿no? En la lápida. Pero sí, fíjate que es un miedo a la muerte que te mata en vida, ¿no? Sí. Porque te provoca tanto sufrimiento, ¿no? En momentos agudos,
que no te deja vivir, Claro. ¿no? Entonces piensas, bueno, pues para eso muérete Me ya, piro, no claro. puedes temer tanto a la muerte y matarte en vida, ¿no? Has logrado encontrar la sexualidad pura, que en un momento dado hablas también de ella, ¿no? Libre de machismo. No, No. pero ni del mío propio, ¿eh? Ya me imagino, sí, esa es O un poco sea, la pregunta. Yo creo que hay que, ¿no? En ese sentido, hay que relajarse un poco, ¿no? Es decir, hay que tener muy claro dónde están los límites del consentimiento, todo esto, ¿no? Y que por suerte se está poniendo mucho sobre la mesa, ¿no? Pero también hay que vivir la sexualidad sin culpa, ¿no? Y lógicamente el machismo permea en todo, en mi literatura, en mi crianza con los niños, y seguramente también permeará en mi sexualidad, ¿no? Entonces hay determinadas formas de leer la sexualidad que buscan una pureza, ¿no? Y unas relaciones que estén libres, ¿no? De cualquier práctica que pueda hacer pensar en machismo, Sí. que al final lo que hacen es culparnos en la sexualidad, que precisamente el feminismo ha intentado liberarnos también de eso, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces buscar la pureza, no solo en la sexualidad, en todo, ¿no? En la propia literatura, ¿no? Cómo nos relacionamos, esto ha sido un tema como muy polémico, cómo nos relacionamos con autores, ¿no? Que por su época, por su ideología, hay machismo, incluso misoginia en su obra, Sí. y sin embargo son obras que nos gustan y que yo no quiero renunciar a ellas, ¿no? ¿Qué hacemos con eso, ¿no? Entonces creo que la pureza es como eso de intentar explicar la locura, creo que es un ideal, no somos perfectos, ¿no? Y tenemos nuestras fallas, y esas fallas en una sociedad machista pues muchas veces son machistas, ¿no? Claro. Pero incluso las mujeres, ¿no? ¿Tú convives bien con la incoherencia? No. No. No, pero es parte Sí. de ello, ¿no? Muchas veces, ¿no? La culpa está siempre ahí y por eso creo que no hay que alimentar la culpa, y mucho menos en la sexualidad, que es un terreno muy proclive a la culpa, especialmente en las mujeres, ¿no? Y al final las que nos acabamos sintiendo culpables somos nosotras, ¿no? Y acabamos por no disfrutar la sexualidad, ¿no? Y poniéndonos todo el rato límites, ¿no? Creo que hay límites que tienen que estar, ¿no? Pero también creo que la búsqueda de la pureza nunca ha llevado a un buen lugar. No. En el libro Esta cosa de tinieblas escribes sobre Escila, el monstruo mitológico. Así, mira, otro mito que podría haber citado. Y lo que dices es muy bestia. Claro, también utilizas una palabra que a mí siempre me genera mucha cosa, ¿no? Que luego entraremos, que es, dices, la vagina dentada, la castradora, la salvaje, la glotona, la castigadora, que me pareció súper salvaje esta frase. ¿Puede ser que la vergüenza corporal que sobre todo siente la mujer esté relacionada con la mitología? Bueno, claro, al final, ¿no? A mí me gustan mucho las metamorfosis de Ovidio, ¿no? Que siempre, ¿no? Son estos cambios ¿no? Que castigan mucho a los hombres también. Los hombres también sufren las metamorfosis, pero castigan especialmente a las mujeres, y en términos, ¿no? Pues, muy machistas, de desobediencia, etcétera, ¿no? Pero lo monstruoso siempre se ha relacionado mucho con la mujer, ¿no? Los grandes monstruos como Escila, ¿no? Que ha tenido estas lecturas, ¿no? La Lamia, ¿no? Como decía ahora, siempre ha habido esta monstruosidad relacionada con la mujer, con el cuerpo de la mujer, ¿no? Entonces, ha sido una forma también, ¿no? De aleccionar a la mujer, cuidado lo que haces con tu cuerpo, hasta qué punto tu cuerpo te pertenece, ¿no? Y ahí también podríamos entrar a hablar, ¿no? De cómo la medicina ha alimentado todo esto, aunque creamos que la medicina es neutra. La medicina, en la Facultad de Medicina de Barcelona, por fin, ¿no? Hay asignaturas donde se habla hay una asignatura en concreto que habla del sesgo de género en la medicina, ¿no? Una asignatura entera. Sí, Carme Valls-Llobet, que es una doctora que ha escrito diversos libros, luchó para que hubiera, no sé qué tipo de asignatura es y tal, pero una de sus triunfos, ¿no? Es que en medicina por fin, ¿no? Esto se estudiara y hubiera una asignatura donde se estudiara. Porque los textos médicos, que yo en la historia de los vertebrados también los estudié mucho, ¿no? En las diferentes épocas, desde Hipócrates hasta la actualidad, también han configurado la imagen que tenemos del cuerpo de la mujer, claro, ¿no? Y la medicina no está exenta de machismo, en absoluto, ¿no? De hecho, ¿no? Hay diferentes estudios, ¿no? Que lo muestran, ¿no? Todo el sesgo
el sesgo machista en la medicina. Y es una cosa de siglos y que va a costar erradicar, ¿no? Sí, sí. Justo te iba a comentar sobre eso porque Virginia Despentes dice somos el sexo del temor y la humillación, ¿no? Y claro, pienso, ¿cuánto feminismo hace falta para que eso desaparezca? Sí, ¿tú crees que va a desaparecer eso? ¿O tiene que pasar 1000 años de feminismo? Bueno, y al final, y eso también pasa a los hombres, ¿no? El cuerpo muchas veces puede ser un lugar incómodo, ¿no? Esa utopía de vivir completamente reconciliados con nuestro cuerpo, pues no sé si se logrará, pero yo viví la llegada de la menstruación con una vergüenza terrible, ¿no? La época donde mi madre me daba las compresas que me llevaba al cole tapadas en papel de plata, ¿no? Donde te tenías que esconder constantemente, donde una mancha... Yo recuerdo que íbamos al estadio del Serrahima, que está por aquí por Montjuïc, en Barcelona, y corríamos lo típico y en el cole, y habían los niños de otro cole que nos gritaban se te ha caído el Tampax, ¿no? Y tú lo vivías con una vergüenza, con una vergüenza, ¿no? Y ese fluido y tal. Yo luego tuve endometriosis, que es una enfermedad relacionada con la menstruación que no se ha investigado nada, y perdí las trompas porque no se me detectó a tiempo, ¿no? Pues imaginemos que los hombres, esto se dice mucho, ¿no? Tuvieran la regla, habría un ministerio de la regla. ¿Qué dolor hemos pasado Total. En la adolescencia cuando todavía no habían medicaciones, dolores realmente, ¿no? Yo tenía una amiga que decía que sentía que un perro estaba agarrado a sus ovarios, ¿no? O sea, solo eso, cómo se ha vivido la menstruación, cómo en determinadas sociedades las mujeres que menstruan todavía se las aísla, todavía se considera que llevan mala suerte, las cosechas se arruinan por la menstruación de las mujeres, ¿no? Es que solo, empezando por lo primero, y ahí podríamos seguir, ¿no? Ya no entro en menopausia y tal. Es que, pero si todos vamos avanzando, ¿no? Pues ¿no? Yo creo que mi hija ya no llevará las compresas tapadas en papel de plata, esperemos, ¿no? Yo no se las taparé en papel de plata como me lo hacía mi madre. Cuando rompen contigo una relación, ¿qué prefieres? ¿El ya no estoy enamorado o démonos un tiempo? Bueno, es que el ya no estoy enamorado es una puñalada, ¿no? Pero por lo menos oye, esto es lo que hay. Porque el démonos un tiempo, ¿alguna vez han vuelto contigo después de decirte démonos un tiempo? Sí, pero se volvieron a ir. Claro, ¿sabes? Que suele ser lo habitual. Sí, sí. Ostras, yo creo que el lenguaje del amor, y eso lo hablo un poco en el segundo libro, es un lenguaje, de hecho, pongo una cita de un grupo, ¿no? Al principio, sí, que dice algo así como... aquel día en tu portal tus palabras son cuchillas, ¿no? Y tus recuerdos un taladro de Carolina Durantes a las 3 del mediodía, algo así, ¿no? Sí. Porque el lenguaje del amor es tan doloroso, es que notas la puñalada de forma hasta física, ¿no? Sí. Entonces yo siempre démonos un tiempo. Luego no vendrá, pero el escuchar ese ya no estoy enamorado es esa puñalada que además deja una cicatriz que ya no desaparece. ¿Eh? La otra también lo deja, ¿no? Pero es verdad que es un poco... No lo había pensado nunca, sí, pero no sé. Sí, a mí nunca me lo han dicho tan claramente, pero sí me han dicho un tiempo y claro, ese tiempo me ha parecido un puto infierno porque yo estaba esperando y luego resulta que nunca llegó. Pero sí, claro, es cierto que claro, igual no estoy enamorado, no estoy enamorada, es un poco heavy. Sí. ¿El alcoholismo justifica la ausencia de un padre? Mira, es muy difícil, ¿no? Porque, y aquí a mí me gustaría un poco saber tu opinión, ¿no? O sea, yo creo que al final en las adicciones, ¿no? También hay algo de responsabilidad, ¿no? Y en mi propia ansiedad, ¿no? Hay algo de responsabilidad, no culpa, sí, sino responsabilidad, ¿no? Pero yo siempre, ¿no? Y eso me pasa mucho en terapia cuando quieren centrarse mucho en mi padre, en mi madre, en las cosas que hicieron mal, ¿no? Yo pienso, ¿qué habría hecho yo? Yeah. O sea, ¿qué herramientas habría tenido para sobrevivir, ¿no? Y muchas veces, porque la historia del padre alcohólico es un lugar común en la literatura, porque es un lugar común en la vida. ¿No? En una determinada generación, en la de mi padre, ¿no?
el padre ausente y por el alcoholismo, pero igual yo habría recurrido también a eso en esa situación, ¿no? O sea, eso de ponerse en el lugar del otro, que el Gran Gatsby, que a mí me gusta mucho, empieza con, ¿no? Con eso, ¿no? Con un padre que dice siempre piensa que habrías hecho tú en su lugar, ¿no? Claro. Entonces... O sea que a veces ponernos en su lugar no permite que nosotros procesemos nuestro propio dolor, ¿no? Hay que encontrar ese equilibrio, ¿no? Yo siempre digo en terapia que yo no quiero caer en culpar a mi madre, a mi padre de todo, ¿no? Y la psicóloga que tengo, ¿no? Me dice, una cosa es intentar explicar qué te ha pasado y otra cosa es culpar, ¿no? Ya. O sea, a lo mejor buscar parte de la explicación de lo que te pasa no conlleva culpar, porque ostras, mi madre estaba muy sola y si a veces algo no lo hizo bien, ¿cuántas cosas no habré hecho yo bien con mis hijos si me paro a pensarlas, ¿no? ¿La situación con tu padre hizo que tú te relacionaras distinto con el alcohol o no? ¿O eso no lo has tenido presente? Bueno, yo sí que soy una persona que siempre he temido mucho las adicciones. Sí. Creo que por haber vivido una de cerca, ¿no? Entonces, yo creo, sí que fumaba y dejé de fumar y me costó mucho y me costó tanto que no he vuelto a fumar por eso, ¿no? Pero creo que siempre me he relacionado con el alcohol o con las drogas de una forma muy cauta, Ya. ¿no? Y yo, por ejemplo, nunca bebo en soledad, ¿no? Nunca, hasta que yo llego a casa, me tomo una cerveza, nunca. No. Es una cosa que es que ni se me ocurre, ¿no? Sí. Y creo que es porque, una copa de vino, no. Y creo que es porque de algún modo tengo incorporado esa precaución, ¿no? Pues muy bien, la verdad. Haber tenido, o sea, porque generalmente algunos de nosotros precisamente ha sido a la inversa, ¿no? No porque hayamos querido copiar de manera consciente, mi Claro, padre también es son alcohólico. modelos, ¿no? Al final. Sí, sino porque Thomas Aitken, creo que dirigió un manicomio, ¿no? En Sí. Escocia. Sí. Y creo que fue el que dijo que una sociedad o una época histórica se puede contar a partir de la locura de las personas, ¿no? Que han vivido en esa época. Y yo ahora mismo creo que hay una especie de epidemia de adicción, o quizás que se está hablando mucho más. Pero es verdad que los centros de salud mental, los psiquiátricos de entonces, hay muchísima gente adicta que ha tenido luego brotes, ¿no? Y que por eso, brotes psicóticos, y entonces ya han ingresado. ¿Tú qué crees que dice de nuestra época que haya tanta adicción? Bueno, creo que es una salida, ¿no? O sea, la gente no encuentra salida. Lo hablaba con un amigo activista en temas de salud mental, ¿no? O sea, nunca han habido tantas bajas por temas de salud mental, ¿no? Un sistema capitalista que se sostiene, ¿no? En la producción. Nos encontramos con muchísimas bajas por temas de salud mental. Y el sistema va a colapsar, ¿no? Porque el propio sistema de la producción crea, ¿no? Todos estos malestares, pero las personas con malestares no pueden producir al nivel que nos pide el sistema, ¿no? Nos enferma y a la vez... Y además en un momento donde no ha habido tantísima gente medicada y sin embargo pues exponencialmente se multiplican las depresiones, las ansiedades, ¿no? Los diagnósticos de bipolaridad, esquizofrenia, ¿no? Sí. Entonces, creo que la adicción debe formar parte también de esto, ¿no? Del intentar encontrar una salida a un sistema que no nos permite encontrar una salida sosegada, ¿no? Utilizando, ¿no? Veía un documental que me gustó mucho ayer sobre temas de salud mental y hablaba de la función poética del lenguaje para sanar, ¿no? Y no nos lo permite, y la adicción quizás es lo que tenemos, ¿no? Más rápida. Más rápida, más fácilmente, al final es algo que se compra, ¿no? Y en un mundo en el que se compra y se vende todo, parece que lo tenemos ahí y es el consuelo que encontramos, ¿no? ¿Tú has tenido que tomar ansiolíticos para...? Sí, mira, cuando hablábamos de adicciones, yo he tomado ansiolíticos y he tomado, ¿no? Para dormir en temporadas, ¿no? Por ejemplo, cuando fui madre, que no dormía, me dijeron, es que tienes que dormir, claro, ¿no? Porque no dormir enloquece, ¿no? Y tampoco nunca... Ahora hay tantísimas adicciones a las benzodiazepinas y yo
por alguna razón nunca he caído tampoco en eso. Creo que por esa precaución, que yo creo que ya es una cosa orgánica, Seguro, ¿no? sí. Ya creo que es una cosa orgánica, porque, bueno, ahí también hay una epidemia de adicciones Sí, a las benzodiazepinas. pero brutal, Mi padre además. cuando murió, él no bebía, pero cuando ingresó y estaba muy enfermo, descubrimos que tenía una adicción a las benzodiazepinas, Claro, ¿no? porque de hecho tu padre en el libro cuentas que decidió dejar el alcohol en el momento que se da cuenta que se ha perdido vuestra infancia, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención porque un alcohólico dejar el alcohol por una motivación así es muy difícil. Bueno, con mucho tratamiento detrás. Vale, vale, O sea, vale. al final esto, Vale. Alcohólicos Anónimos, psiquiatras, Vale, psicólogos, medicaciones, pero sí que él siempre, cuando yo tenía ansiedad, me hablaba de ese momento, ¿no? Porque Vale. tú puedes estar en muchos tratamientos, pero hay un momento en que, no sé si estarás de acuerdo, que tienes que decir quiero salir de esto, tiene que Total. haber una voluntad, ¿no? Total. Y luego tienes muchos acompañamientos y tal, ¿no? Y él siempre, ¿no? Cuando yo estaba ahí en el agujero, en el pozo, me hablaba de ese momento como quizá el momento en el que descubrió esa voluntad, Vale, ¿no? vale. Pero sí que tuvo un acompañamiento sin el cual yo creo Sí. que difícilmente, ¿no? Vale. Habrá gente que pueda sola. Yo personalmente, yo sola con mi ansiedad no puedo. No. Y creo que las adicciones... Es muy difícil. Hay algún caso extraordinario, aislado, y que generalmente siempre dicen, por favor, no lo intentéis. Claro. Porque el sufrimiento es atroz y hay muchas posibilidades de con el tiempo recaer, ¿no? Sí. Te he traído una foto que me ha costado mucho imprimirla porque yo no soy supersticioso, pero estas historias me ponen los pelos de punta. Uy. Entonces dije, imprimirla igual supone llamar a eso. En fin, Vamos a ver a quién llamamos. vamos a ver a quién llamamos. A mí también. A mí también. Y aparte... La reconoces, ¿no? Sí, la Sí, la puedes enseñamos. enseñar, aunque luego yo ¿Se creo que en el ve? montaje Quizá lo la vais a pondremos. poner, ¿no? Sí, porque además hay muchas historias respecto a esta película, Muchas. ¿no? De que se murió la niña, el perro, Sí, el no sé se qué, ¿no? murieron Es todos, Poltergeist, tía. sí. Sí. Yo soy muy cobarde. Yo también. O sea, es muy ruin lo mío, porque yo me río de la gente que cree en estas cosas. Pero no le pongas una ouija delante, ¿no? O sea, soy una escéptica Sí. pero me acuerdo de una historia que me contaron, que no sé si es verdad, que alguien fue a entrevistar a un premio Nobel de química, física, bueno, un supercientífico, y a su casa, y en la puerta de la casa había una herradura. Sí. Y entonces el periodista le dijo, pero usted, científico tal, ¿por qué tiene esto aquí? Dice, porque se supone que trae suerte. Dice, pero usted ¿cómo puede creer en esto? Sí. Y dice, que no creas en esto no quiere decir que no funcione, ¿no? Y entonces a mí con los fantasmas y los espíritus me pasa un poco igual. Yo no me lo creo, pero que yo no Sí. me lo crea no quiere decir que no existan, ¿no? Sí. Entonces yo esta película no la he visto, no puedo. ¿No la has visto? No puedo. Esta además especialmente, Poltergeist, creo que es de las que, por toda la historia que hay detrás, ¿no? Yo la vi, yo tengo mucho miedo, mucho a los fantasmas, ¿vale? Y me digo a mí mismo, yo soy biólogo clínico, quiero decir que Imagínate, vengo de sí. ciencias, y por las noches todavía, o sea, mis grandes pesadillas, yo tengo muchas pesadillas, pero las grandes siempre es porque estoy soñando con espíritus y me despierto aterrorizado. Entonces, cuando leí el último libro tuyo, dije, le tengo que llevar la imagen de Poltergeist. Sí, esta no la he visto. Sí que he leído mucho sobre las películas de terror, ¿no? Y como siempre suele ser, ¿no? La mujer, en este caso una niña, además, ¿no? Antes de tener la regla y tal, hay como toda una serie de tradición que conecta los dos mundos, ¿no? Sí. Me interesa mucho la idea de la mujer reducida a una especie de portal, ¿no? Sí. Y claro, debería verla, ¿no? Para todo esto que me interesa, pero me da miedo. Sí. Lo admito, me da miedo. ¿El Exorcista la viste? Pues mira, El Exorcista la he visto, aunque no completamente, y la vi antes de pensar en muchas cosas, antes de ser madre. Y claro, mucha gente me dice que la verdadera historia de terror es ser madre, ¿no? Cómo esta madre la leccionan médicos, curas y de todo, ¿no? La verdadera Nunca lo había pensado desde ahí. Bueno, hay una autora de Siré de Fez, sí, la conozco, que ella es crítica de cine y que tiene un libro maravilloso que a mí me hizo, ¿no? Yo que no era una persona que me interesara el terror, ¿no? El de que se Lucky llama, Books, ¿no? Sí, La Reina del Grito, que tiene un capítulo dedicado al exorcista, por ejemplo, ¿no? Y te explica eso y de repente es el exorcista desde otro lugar, Claro. ¿no? Sí.
O sea, los fantasmas te dan miedo, a mí también, pero al mismo tiempo te dan miedo que no existan. Hombre, Porque claro, significa... yo prefiero que existan, ¿eh? Sí, ¿eh? Porque significa que hay algo más después. Claro, en realidad tenemos mucho miedo a los fantasmas cuando nos deberían dar un poco de Sí, paz, ¿no? sí. Porque es que el gran miedo a la muerte es que no haya nada después, Sí. ¿no? Entonces, que haya fantasmas es que algo hay. No sabemos si mejor o peor, pero algo hay, ¿no? Entonces, yo ya a veces pienso, ostras, que venga alguno. Pero luego digo, no, que me da demasiado miedo. Esto es como el agente Mulder que tenía el póster detrás, I want to believe, ¿no? Sí, Pero claro, era terrorífico cuando se evidenciaba que sí existían Claro. aquellos extraterrestres, ¿no? sí, En tu libro, Esta cosa de tinieblas, dices que soy cobarde por naturaleza, total. pero luego vas a los cementerios. Sí, sí, pero no mucho, ¿eh? O sea, voy a no, los cementerios. Claro, la literatura me puede. Ya. Yo recuerdo cuando escribí la historia de los vertebrados, que claro, cuento muchas cosas de mí, de mi proceso de locura después de ser madre, y al final la gente juzga mucho a las madres, ¿no? Y una amiga mía que es editora, yo soy editora también, y claro, ¿no? Mis amigos son editores, y se lo dejé a una amiga y me dijo, mira, este capítulo y este, protégete y quítalos, ¿no? Y los reformulé y tal, no funcionaban, ¿no? Y al final dije, mira, la literatura puede, ¿no? Y entonces sale así, y también pensando en que un día lo leerán mis hijos, tal. Y entonces lo de los cementerios, por ejemplo, en el segundo libro, en Esta cosa de tinieblas, que hablo de un cementerio en Buenos Aires maravilloso, La Recoleta, ¿no? Y que está enterrada otra vez, ¿no? Una joven, Rufina, adolescente, ¿no? Que hay la leyenda de que fue enterrada viva, ¿no? Y que además murió al enterarse de que su novio tenía un affair con su madre, ¿no? Que le dio una especie, no murió, vaya, le dio una especie de ataque, que se quedó, ¿no? En shock, y la enterraron viva, ¿no? Que sepas que me quitó el sueño mucho esa Rufina. noche que leía lo de Rufina, se había arañado. Sí, porque por lo visto la leyenda dice que alguien que trabajaba, esto es en el siglo XIX, alguien que trabajaba en el cementerio oyó unos ruidos, avisó a la familia, ¿no? En el mausoleo de Rufina, una familia importante argentina, avisó a la familia, están diciendo con spoiler, pero Es verdad. avisó a la familia, y cuando abrieron el ataúd encontraron, ¿no? Pues que se había arañado, ¿no? El terciopelo y tal. Y se dice que en Argentina, ¿no? El tema de velar los cuerpos viene desde entonces, ¿no? Y que incluso hay como una especie de campana, los ataúdes y tal, ¿no? Pero el tema de Rufina es que en el mismo cementerio, que es muy pequeñito, está enterrado el que era su novio, amante de su madre, y su madre, ¿no? Entonces se dice que Rufina se pasea por el cementerio. Entonces, claro, ¿no? Quien no fantasea con que vaya a esa tumba, Claro. a cantarle las 40 Claro. a su novio, ¿no? Entonces, pues Claro. yo cuento en el libro que cuando estuve en Buenos Aires, ¿no? Yo no creo en algo más allá de las casualidades, ¿no? Pero la casualidad quiso que me dieron una habitación que tenía vistas al cementerio de la Recoleta, ¿no? Entonces por la noche yo miraba a ver si veía a Rufina, Sí. y la animaba a que saliera. Sí, por eso le preguntaba antes a Mar con los tres deseos, bueno, con los tres deseos, a ver si uno de ellos, y es el que ha elegido, era liberar a Rufina y con ello a todas las mujeres. A todas las mujeres. ¿no? Y te digo que si me tiene que parecer un fantasma, que sea el de Rufina. Sí, Si puedo elegir, aunque esté arañado. que sea el de Rufina, sí. Contigo también he aprendido una cosa que también me encantó, que era sobre las psicofonías, sobre la teoría de que tú estás escuchando lo que en realidad muchas veces te dices a ti mismo, ¿no? Sí. Como cuando vemos patrones Claro. Y entonces tú hablabas que algunas de tus psicofonías, otras cosas que tú te dices eran mala madre, mala escritora, dices ahora que estoy escribiendo es mala escritora, ¿no? Y toda esa voz interior, Sí. ¿cómo lo llevas a día de hoy? Sí, esto surge de que yo de pequeña había un programa, bueno, me has preguntado por Jiménez del Oso, ¿no? Que sería el equivalente a Iker Jiménez, era Jiménez del Oso, pero tenía mucha más presencia, Sí, era mucha como, más. me gustaba mucho más. Y yo recuerdo que, fíjate, ahora que protegemos tanto a los niños, tenía un programa, ¿cómo se llamaba el programa de Jiménez del Oso? No me acuerdo ahora. Yo tampoco me acuerdo del nombre. Pero yo veía, era la época en que había un canal. Sí. Y yo, mi madre estaba trabajando, no sé dónde estaba, y yo veía esos programas de Jiménez del Oso que me aterrorizaban. Y recuerdo mucho uno sobre psicofonías, ¿no? Sí. Que ponían varias psicofonías, ¿no? Y había una psicofonía de un profesor de universidad de no sé qué, que estaba rodeado de alumnas y que se aparecía un fantasma que decía qué niñas tan monas o algo así, ¿no?
O sea, un fantasma baboso, asqueroso, ¿no? Un cerdo fantasma. Un fantasma pues muy machista y muy... porque eran niñas, ¿no? Ay, qué suerte tienes, qué niñas más monas, tal. Y eso lo contaba Jiménez del Oso y ponía, lo escucháis, cómo se oye, ¿no? Y la gente escéptica, los que estudian eso, dicen, es que no se oye eso, es que él te dice qué niñas tan monas, y entonces tú ya oyes eso, ¿no? Claro. Y él segura, ¿no? Y el que ha interpretado la psicofonía, pues debía ser otro baboso, ¿no? Entonces, claro, ¿qué me dirían a mí las psicofonías, ¿no? Si hablan más de mí Exacto. que de los fantasmas, ¿no? Porque muchas veces los fantasmas que se nos aparecen hablan más de nosotros que de los propios fantasmas. Sí. Pues a los creyentes se les aparece la Virgen, ¿no? Entonces yo pensaba que dirían de mí, pues, muy posiblemente mala madre, mala escritora, ¿no? Todas las inseguridades que tengo, que aparecen. Derrida también dice que estaríamos en un mundo más justo si aprendiésemos a convivir con nuestros fantasmas. ¿Y tú qué tal llevas tu convivencia? Claro, Derrida dice eso porque al final los fantasmas hablan de nosotros y de nuestro pasado, ¿no? Si se aparece el fantasma de mi abuela, pues me dirá que no habría tenido a mi madre, ¿no? y que qué duro era vivir en el franquismo con... Al final, ¿no? Los fantasmas es aquello que no queremos ver, ¿no? Y Derrida dice, miremos a nuestros fantasmas, ¿no? Y yo pues lo llevo mal. Eso voy a decir, como un poco todo el mundo, ¿no? Sí. Patada para adelante e ir siguiendo, ¿no? Sí. Deberíamos pararnos de hacer ese ejercicio, ¿no? De escuchar también a los y las que nos han precedido, no repetir, ¿no? Esos mismos errores. Ahora, por ejemplo, ¿no? Que vuelve la ultraderecha. Si escucháramos, ¿no? A nuestros fantasmas, pero no queremos escucharlos, no queremos verlo, ¿no? Sí. Y en ese sentido, ¿no? En algo más colectivo yo también lo vivo de forma quizá un poco más individual, ¿no? Claro. Cuando estuviste en Disneyland París, ¿era, sí, no? Estuvisteis en la Casa del Terror muchas veces. Yo también me acordé de mi experiencia de ir en el carrito y ver que o yo era el fantasma o el de mi lado era el fantasma, ¿no? Sí. Y tú dices, pues da mucho alivio cuando ves que no eres el fantasma, ¿no? Y fíjate, leyéndote, he pensado en mi propia experiencia como hombre trans. Yo llevo huyendo de mi fantasma, yo viví como el fantasma durante muchos años hasta que transité. Y al transitar te parece que vas a dejar a tu fantasma detrás, que ya está, que el mundo ya no lo va a ver además, porque tienes cispassing, entonces bueno, pues ya está. Y descubres que nunca, jamás se va. De hecho, yo sueño con mi fantasma, a veces soy el fantasma, otras veces no, ¿no? Incluso cuando estoy en una conversación puedo de repente ser el fantasma otra vez, sentirme así, ¿no? Y tu libro me ayudó a formalizar esa experiencia, esa vivencia de esta manera, porque nunca lo había pensado, ¿no? Sí. Entonces, bueno, me ha ayudado como a establecer un diálogo con ese fantasma. Claro, es que yo creo, por ejemplo, en el caso de las transiciones, ¿no? Que a veces hay esta idea, ¿no? Que todo se solucionará, ¿no? Cuando sí. hayas hecho... Mi sobrino está justo ahora haciendo la transición, sí. y pues tiene 18 años, ¿no? Sí. Y yo siempre le digo, ¿no? Que es importante para él hacerla y le vamos a acompañar, pero que no crea que después todo será perfecto, ¿no? Y él es mucho más maduro e inteligente que yo, que le voy a decir yo, ¿no? Pero es muy consciente de eso, ¿no? Y es muy consciente... El otro día tuve una charla con Fer Riba, sí. una mujer trans que ha escrito un libro que se titula Yo era un chico, y ella citaba en la charla a Paul Preciado, ¿no? Cuando dice que nuestro cuerpo ¿no? Que también acumula el cuerpo que fuimos, absolutamente. ¿no? Y que él también es resultado, ¿no? De ser un chico gay como era ella, perdón, el resultado de haber sido él un chico gay, ¿no? Claro. Y me gustaba esta idea, ¿no? Porque nuestro cuerpo también son capas, ¿no? También, y tenemos que vivir con ellas, ¿no? Sí. Y tratar de enmudecerlas, ¿no? Esas vivencias, esos fantasmas, pues al final, Rilke decía, ¿no? Acaban saliendo con más fuerza y de una forma que no deseas, ¿no? Y de forma muy aterradora. Sí. Sí. Voy a meterme con las metáforas, porque me ha ocurrido también otra cuestión con el tema de las metáforas. Yo había leído a George Lakoff porque me encantaba, ¿no? Y de hecho di una charla hablando un poco de la identidad a partir de la metáfora. Cuando te leí, y una de las frases que leí fue: casi usamos 9.000 metáforas al día, flipé.
porque claro, no somos conscientes y en Es realidad, una pasada. claro, las metáforas son cualquier cosa menos literalidad, con lo cual estamos hablando todo el rato en códigos y estamos llevando al otro a interpretar todo el Sí, rato. claro, Con porque lo una cual, metáfora es, le das un poder claro, a quien te escucha, sí, con lo muy cual, bonito eso. sí, y decimos, sí, no, nos comunicamos o tengo buena comunicación con tal persona. Bueno, a lo mejor estáis descodificando de la misma manera vuestras metáforas, o a lo mejor no, pero te parece que estás de puta madre, ¿no? Y pensé en lo que implicaba la metáfora, que también en tu libro aparece la idea de que la metáfora puede matar, ¿no? Y lo que implicaba en metáforas como el borrado de mujeres en todo el debate trans, Ay, es o el verdad. cuerpo equivocado en Sí, la experiencia nuestra, ¿no? sí. Y pensé, claro que pueden matar, o sea, claro que pueden modificar todo un imaginario y todo un sentir y pueden generar un debate absolutamente monstruoso, ¿no? Entre dos fracciones. Totalmente, ¿sabes que no había pensado todo? Porque además yo el tema ¿no? del borrado de las mujeres, yo era diputada Sí, y llevaba temas de igualdad cuando salió todo este movimiento, ¿no? Contra la ley trans. Y efectivamente, ¿no? Al final, borrado de las mujeres es una metáfora, ¿no? sí, Y de hecho te mandaban dosieres donde habían dibujos al respecto, ¿no? sí, Y con cosas muy obvias, ¿no? Como una goma de borrar y sí, un tal, ¿no? así, Sí, como con dibujos, sí, así con estadísticas que inventaban y tal, ¿no? Porque, bueno, ya se ve que no simpatizo para nada con ese tipo de pensamiento, ¿no? sí, De que dar derechos a alguien quita derechos a otras personas, otras ¿no? personas. Creo que hay que convivir con los derechos de todos y cuando hay un conflicto se soluciona, ¿no? Exacto, Porque, lógicamente, todas las leyes a veces colisionan, pero esto no es la claro, ley trans, son absolutamente todas las todas, leyes, ¿no? Pero no había pensado efectivamente en ese aparato metafórico que usan, ¿no? sí, sí. Para intentar imponernos este pensamiento excluyente, Mm. ¿no? ¿Crees que sería posible? Yo tengo una fantasía, yo ahora ya soy muy mayor, pero siempre pienso en hacer una tesis. ¿Es posible construir un lenguaje nuevo para aproximarse a un debate como este y realmente lograr desactivar esos marcos cognitivos que se activan en las personas, ¿no? ¿Es posible hacer eso? ¿Hay alguna experiencia? Bueno, yo creo que de algún modo se van construyendo, ¿no? Sí, Al final, muchos de los cánticos, ¿no? de manifestaciones están en la manifestación de hace una semana de sí, Palestina por la huelga, ¿no? Muchos de los cánticos, mucha de la retórica, ¿no? Tiene que ver con eso, ¿no? Y fíjate que además cada cosa tiene su momento, ¿no? Yo recuerdo que hubo un momento en el feminismo que creábamos una retórica muy absoluta, ¿no? sí, Donde las cosas eran así y punto, ¿no? Porque era un momento de urgencia, ¿no? Había que transmitirle al mundo ¿no? el tema de nos matan cada día, ¿no? Todo esto, entonces eran frases de una contundencia y no negociables, vale. ¿no? Lo que pasa es que yo creo que ahora estamos en otro punto donde la retórica tiene que ser un poco más compleja, ¿no? Como lo que decíamos de la sexualidad, ¿no? ¿no? Hacíamos unos muros muy claros, muy delimitados, porque necesitábamos concienciar y de una forma que apelara a algo muy rápido, simple. sí. Si lo hacíamos Sencillo. complejo, no íbamos a conseguir, ¿no? Y ahora que el pensamiento feminista, yo creo que ya hay cosas que forman parte del sentido común, aunque está la amenaza de que no sea así, a lo mejor podemos complejizar determinadas cosas, ¿no? Como eso, no buscar, no culpar cuando no hay esa pureza, Sí. ¿no? No culpabilizar a la masculinidad de una forma, ¿no? Desde el feminismo, ¿eh? Sí, Pero sí. son temas complejos que cuesta expresar, ¿no? Cuesta expresar precisamente porque entras en terreno de grises, donde Exacto. quizá no quieres entrar o no quieres que entiendan que estás entrando ahí. Claro, pero creo que ahora en algunos aspectos a lo mejor tenemos que complejizar el debate para hacer frente también a lo que viene, ¿no? Claro, sí, yo también lo creo y por eso me cuesta mucho moverme en las discusiones donde son muy bélicas, ¿no? De hecho, Sí. ya esto también lo comenta Lakoff con su compañero, que ahora mismo no me acuerdo, el otro autor de su gran libro de las metáforas. Bueno, que hablan de que imagínate cómo sería en vez de la discusión que tuviese toda la metáfora de la guerra, fuese como un baile, ¿no? Sí. Y yo pienso, a veces me gustaría hablar con una persona que sea completamente contraria a mi forma de pensar el mundo, porque no me gusta hablar tampoco de ideología, sobre todo en la cuestión trans, porque es una vivencia, entonces Claro.
poder acercarnos con otro vocabulario que lograse que yo la entendiera desde dónde habla esa persona, porque yo creo que habla desde su miedo, el borrado de las mujeres hablan de un miedo, ¿no? Y desde dónde hablo yo. Sí, pero efectivamente cuesta mucho encontrar esos espacios. Yo creo que el feminismo tiene que promoverlos, ¿no? Sí. No, por ejemplo, hay algunas iniciativas, hay un grupo de mujeres y hombres, ¿no? Porque yo soy de las que cree que los hombres también forman parte del feminismo, que organizan unos encuentros que se llaman Alianzas Rebeldes, donde además se trata de tejer alianzas también con otros, ¿no? Con el antirracismo, con otros, pero al final acaba siendo todo formando parte del mismo problema, y se atreven a abordar determinados temas desde la complejidad, ¿no? Como por ejemplo pues el consentimiento, ¿no? O pues la cuestión trans, ¿no? Que me gusta mucho que dices, ¿no? Que es una vivencia, pues eso ya es añadirle una cierta complejidad, porque las vivencias no se pueden reducir a eslóganes, ¿no? Sí. Tendremos que ver cómo hacemos eso. Otra cosa que me chocó, la imprenta alertó sobre las brujas. Sí, claro, fue una de lo primero, ¿no? Todo el mundo, hubo ese debate de María Pombo, ¿no? María Pombo es la influencer. La escritura, ¿no? Sobre la lectura. Sí, sobre si leer nos hace mejores, ¿no? También depende de qué leemos, ¿no? Porque en el caso de la imprenta, ¿no? Que fue una maravilla de invento y no sé qué, pero de las primeras cosas que hizo la imprenta, ¿no? Aparte de la Biblia y tal, pero de lo que más produjo eran panfletos contra la brujería y las mujeres brujas, y que denunciaban a todo tipo de mujeres que las pobres a lo mejor no habían hecho un ungüento en su vida, ¿no? Y la caza de brujas ¿no? Se construyó en gran parte gracias a la imprenta y a poder propagar este miedo, ¿no? Siempre se ha romantizado mucho el origen, o sea, la creación de la imprenta y tal, cosa que a mí me parece genial. Yo no sabía esto, entonces de repente dices, te lleva inmediatamente a la actualidad cuando decimos la tecnología, todo el odio que está despertando, que está transmitiendo, está difundiendo respecto a los colectivos, respecto a la mujer. Pues en la imprenta ya nos ocurrió. Claro, que al final son instrumentos, ¿no? Son medios. Pero, por ejemplo, ahora con lo de la inteligencia artificial, pues podríamos escuchar y ver a nuestros fantasmas, ¿no? Internet, en un primer momento se dijo que iba, ¿no? Y hubo las revueltas árabes y Wikileaks, etcétera, ¿no? Que iba a ser un instrumento muy potente para la libertad y la justicia social. Y en un momento lo fue, ¿no? Pero eso se nos escapó, ¿no? Y ahora está en manos de los grandes, ¿no? Sí. De Elon Musk y compañía, y Internet, al contrario, ¿no? Se ha convertido en un lugar de odio, ¿no? Sí. Pues ahora que tenemos la inteligencia artificial, ¿cómo? Puede ser muy positiva, el tema es qué vamos a hacer con ella, ¿no? Pero siempre se nos escapa. Siempre se nos escapa. Con esto no eres optimista, ¿no? O sea, creo que la inteligencia artificial es una maravilla, ¿no? Pero creo que no, que estamos además en un momento muy desarticulado políticamente, y donde igual, ¿no? Ahora TikTok a nivel político está absolutamente copado por la ultraderecha, ¿no? Estamos en un momento donde la ultraderecha está creciendo y donde ciertos, ¿no? movimientos que podrían trabajar en favor de que la inteligencia artificial nos liberara de los trabajos más penosos, ¿no? Que eso de que en lugar de que nos quitara el trabajo, bueno, nos quitara determinados trabajos, pero nos pudiéramos dedicar a otros, ¿no? Pero creo que no pasará, porque además llega en un momento muy complicado, este boom de la inteligencia artificial. Sí. Cristina Fallarás hace un poco el camino inverso de lo que fue la imprenta, ¿no? Quiero decir, es como si de repente en la imprenta le hubiesen empezado a imprimir lo que esas mujeres tenían que decir. Sí. ¿Crees que son efectivas esas acciones? Creo que crean un clima proclive a la denuncia, ¿no? Vale. Es decir, justo esto no es una cosa que pensé yo, me lo dijo Carme Riera, que es una editora y amiga. Perdón, ¿era escritora Carme Riera? Se llama igual, pero sí, porque pobre, siempre la confunden. Claro, es que pensé, Carme Riera sí es una escritora... ¿Que igual no vive ya o sí? Sí, pero es mayor. Y Carme Riera, esta que yo digo es una editora, pero siempre la confunden. Claro. De hecho, fue la editora de mi primer libro, y yo cuando decía Carme Riera, mi editora, Carme Riera es tu editora, se pensaban que era
la escritora. No, ella es una editora un poco más joven que yo y justo estábamos hablando de este tema, ¿no? Porque yo creo que me da también miedo a que puedan crear cierto pánico, ¿no? Cierto pánico sexual, ¿no? Porque yo pienso, mi hija es joven, tiene 10 años, ¿no? Pero cuando ya pueda ella entrar en internet y ir viendo cosas, encontrarse con esa serie de denuncias tan explícitas, a lo mejor le puede entrar pánico, decir, oye, yo no salgo por la noche, no me voy a bailar que me darán un pinchazo. Y yo creo que mi hija se sienta libre, ¿no? Pero a la vez hubo una serie de denuncias de la radio, de casos que habían sucedido en la radio catalana, y estaba hablando con Carme sobre esto y me dijo, si lo de Cristina Fallarás y esta serie de denuncias han creado un clima donde tú te reconoces en alguna de estas denuncias y te atreves a decirlo. Claro. Porque dices, esto que yo pensaba que a lo mejor no era violencia, pues resulta que lo es, porque lo leo en otra persona y veo que es violencia, ¿no? Entonces yo creo que los testimonios están muy bien, pero también tenemos que, y la labor de Cristina Fallarás, pero también tenemos que ser cautas, ¿no? Hay este libro de Nerea Bárjola, ¿no? De Microfísica sexista del poder, sí. Que yo soy del año 77, yo tenía la misma edad de las niñas de Alcácer y viví mucho cómo se trató, y lo explica Nerea Bárjola de forma maravillosa en este libro, cómo a toda una generación, ¿no? Se nos aleccionó en el terror sexual a través de este caso, ¿no? No hagas autostop, no salgas, lo que te podría pasar, lo que no sé qué. Fue algo con lo que convivimos y que nos marcó mucho, ¿no? Sí. Ese miedo constante y ese miedo también a acercarnos a los chicos, a los hombres, ¿no? Y yo quiero un mundo donde vivamos sin violencias, pero también sin miedos, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, yo sigo a Cristina Fallarás en Instagram y a veces no leo los testimonios porque me provocan mucho dolor y mucho miedo, ¿no? Entonces tenemos que encontrar ese equilibrio, ¿no? Sí. Te voy a regalar un libro que he traído que habla en algún momento habla sobre la locura y sobre todo la relación de la fotografía con la locura en las mujeres. Cómo se les hacía posar de determinada manera para marcar sus rasgos más, ¿no? Con la mirada así o con... qué bien. No lo voy a enseñar. Si a alguien le interesa que nos escriba por Instagram. No lo enseñamos, ¿eh? No. Ostras. ¿Pero puedo leer el título o no? Tampoco. No. Vale. Pero me interesa muchísimo. Sí. Muchísimo. O sea, es de los mejores regalos que me podrías hacer, porque es efectivamente, ¿no? La fotografía como dispositivo aleccionador de la feminidad, de lo que llaman el cuerdismo, ¿no? De que es estar cuerdo y que es estar loco, ¿no? Sí. Sí. Lo toca en algunos capítulos. Él es un científico autista que escribe muy, muy bien, pero es muy divulgativo el libro. No hay literatura, digamos, ¿no? Bueno, ya lo verás, ya me dirás. Pues muchísimas gracias. Nada. Y antes de pasar a la última pregunta, busqué la palabra fantasma en 1885, a ver cómo se definía en el diccionario. Y dice, el hombre entonado, grave y presuntuoso, ¿no? La acepción de fantasmón. Claro, sí. Hoy, en el 2025, la quinta acepción de fantasma dice persona envanecida y presuntuosa. Y me llamó la atención lo de persona, que hayamos pasado ya para incluir a la mujer, porque no he intentado recordar si yo he conocido a alguna mujer fantasma. Es que fíjate, para incluirnos en lo malo, sí, no hay van problema, muy rápido. No hay problema. Sí. Pero lo que nos cuesta, sí, ¿no? Sí. que nos incluyan en lo bueno. Exacto. Y además es que es verdad, cuando pensamos en alguien... Un fantasmón. Es un fantasma. Sí. No, un fantasma, ¿no? Es realmente una cosa muy... Sí. Sí, por ejemplo, en guarra, una guarra, no han incluido a persona como hombre, ¿no? Sí. Quiero decir que es una palabra muy, muy de hombre, porque totalmente, sí. Y tú tampoco has conocido a una mujer fantasma, ¿no te suena? Pues creo que no. O a lo mejor esto es como cuando hablamos de violencia machista, ¿no? Sí. Habrán mujeres que maltraten a sus maridos. No decimos que no existan, ¿no? Sí.
pero como el 99%, o las violaciones, ¿no? Sí. El 99% o lo que sea, y la violencia machista se debe a unos sesgos sociales construidos históricamente, por eso, ¿no? Lo otro es otra cosa. Y con los fantasmas igual, ¿no? Sí. Quiero decir, ¿por qué pensamos en hombres que son fantasmas? Porque los hombres, y yo esto lo veo en literatura, con los escritores, tienen una seguridad, ¿no? El estar envanecidos. Esto les viene por su propia educación. A las mujeres no nos han educado así, ¿no? No tenemos... eso no quiere decir que haya una mujer que de repente, ¿no? Pero no corresponde a ese patrón de educación y social donde un hombre se puede permitir ser un fantasma y una mujer no, porque esa mujer, ¿no? Un hombre fantasma incluso es osado, es tal, y una mujer fantasma, ¿no? Sería... Entonces, estamos hablando de un concepto social casi, ¿no? Y que corresponde a los hombres. Sí. Pero aquí el léxico... Yo he trabajado haciendo diccionarios, ¿eh? ¿Ah, sí? Se llaman lexicógrafos y lexicógrafas. Y aquí el lexicógrafo ha ido muy rápido, Ha ido ¿no? muy rápido. Sí, sí. Eso pensé yo. Bueno, última pregunta. Suele ser la pregunta incómoda, que yo llamo. Y normalmente me voy a alguna época de los 80, 90, 70, donde ha habido una entrevista que me ha llamado la atención y entonces extraigo una pregunta de ahí. Entonces, la tuya la traigo de un programa que en el 82 se llamaba Donas a Prop. Lo dirigía Mercè Remolí, una periodista, y entrevistó a Eulalia Vintró. ¿Te suena? Yo la conozco, claro, la conozco. Eulalia Vintró. Política y filóloga. Sí. Entonces, claro, dije, pues ahí amiga está. de mi padre. ¿Ah, sí? Sí. Pues yo acá me recuerdo. Y recuerdo. ella es especialista en clásicas. Ahora, bueno, se ha jubilado, pero era catedrática de clásicas, de filología clásica. Sí. Perdón. Bueno, pues en el momento que la entrevista, ella acababa de dejar su escaño, porque ella fue diputada en la primera legislatura en representación del Partido Socialista Unificado de Cataluña. El PSUC, sí. Sí. La cuestión es que la entrevistadora le dice: te ha tocado vivir una legislatura que no ha sido demasiado brillante y supongo que sabe mal no poder hacer el trabajo para que las cosas cambien, ¿no? Eulalia Vintró le contestó: una de mis frustraciones más grandes en mi carrera política en estos 4 años de legislatura ha sido no haber contribuido más desde el punto de vista legislativo a la transformación de todo el sistema educativo. Como tú fuiste diputada también, me gustaría saber ¿cuál ha sido tu gran frustración en la política? Uf. No era un tema que yo llevara, pero lo que viví peor cuando te dicen los sapos, ¿no? que te has tragado, el tema migración, ¿no? Sí. El tema el Mediterráneo como un lugar de muertes, ¿no? Tuvimos que vivir lo de Melilla, lo de la valla de Melilla. Creo que y era algo, ¿no? que era muy difícil porque los partidos mayoritarios no estaban en absoluto por la labor y es un tema que viví con mucho dolor, ¿no? Y que cuando el grupo parlamentario en el que yo estaba formaba parte del gobierno, no sé si, ¿no? por ejemplo, lo de Melilla o constantemente las políticas migratorias, ¿no? que son políticas de muerte y de muerte de niños, ¿no? Ahora, y yo estoy 100%, ¿no? con la causa palestina y tal, ¿no? Pero los niños que mueren en el Mediterráneo porque no tienen otra forma de llegar a nuestras fronteras, y eso yo lo viví con un dolor que no se puede hacer nada. Y la ILP, que es una de regularización, ¿no? de las personas migrantes, que además era popular, ¿no? Se habían reunido una serie de firmas y mi grupo parlamentario sí que la apoyaba, y habían varios grupos parlamentarios, pero los mayoritarios no, y pedían una regularización de una serie de personas que además durante la pandemia, ¿no? estuvieran levantando el país, ayudando. Y no por eso, porque o sea, no es porque hayan hecho algo bueno, sino ese derecho es inherente, hayan hecho o no hayan hecho, ¿no? Como ciudadanía, porque a veces caemos en este heroísmo, ¿no? Este inmigrante que ha salvado no sé qué y le damos los papeles. No, los papeles son para todos y todas, ¿no? Y esa ley de regularización no salió adelante. Y yo creo que esto es de las cosas que viví con más dolor y la contradicción más fuerte que tuve que afrontar. Ya. Sí. ¿Hacia dónde crees que estamos yendo a nivel político en España? Yo prefiero no decirlo porque espero que no sea así. Vale. Yo en ese sentido
Ya. soy pesimista, no a nivel en España, sino que veo un movimiento muy fuerte de la ultraderecha. Ya. Y un momento social muy difícil donde puede calar, y veo poca articulación para darle respuesta. Vale. Y espero que no sea así y que Yo me también. esté equivocando, que bien equivocarme. Sí. Pues nada, muchísimas gracias. No, gracias Mar. a ti, qué maravilla Ha sido un poder placer. charlar así con calma. Sí. Bueno, hasta aquí la entrevista de hoy. Para saber qué libro le he regalado a Mar, ya sabéis, podéis escribirnos por Instagram. Y bueno, recuerda que la salud mental no se lee, se practica, pero por algo hay que empezar. Así que hasta el próximo miércoles, muchas gracias.